Buen día, bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Recién termino de comer, de almorzar. Acá arriba está el comedor de donde trabajo. Es una fábrica gigante acá en Italia que hace electrodomésticos. Acá hacemos heladeras. Allá en el fondo se hacen hornos. Más allá adelante microondas. Son 3 fábricas en una. Y es una fábrica acá en Italia gigante. Vamos a cruzar la calle. Estoy yendo para el auto para ir para casa. Hoy me levanté tempranito a las 5. Ahora serán las 2 de la tarde más o menos. Y más tarde voy a ir a entrenar. Día soleado, de verano, lindo. Recién termino de comer y te quería anticipar de lo que vamos a hablar hoy. Ahora cuando llegue al auto me pueda sentar tranquilo, me acomode. En tanto que vamos a casa. Tenía ganas de hablarte hoy de los elegidos. De los elegidos. De cómo actúan y quiénes son los elegidos. En un video anterior estuvimos hablando de Dios y de por qué prepara a los elegidos y no elige a los preparados. Estuvimos hablando de esto en un video anterior. Y hoy tengo ganas de hablarte, de seguir un poco con eso. Y de hablar de los elegidos. De los elegidos y del llamado, ¿ok? Entonces, ahora cuando llegue al auto, me siento tranquilo. Y en el camino a casa me acompañás y vamos hablando. Nos vemos en un ratito. Ok, ya en el auto, volviendo para casa. Como te dije recién, hoy vamos a hablar de los elegidos. Ya en un video anterior estuvimos hablando de Dios y de cómo prepara a los elegidos y de que no elige a los preparados. Ok, los prepara. ¿Y quiénes son los elegidos? Los elegidos son esas personas que tuvieron que pasar por cosas fuertes, que por ahí vos está pasando o te pasó o te puede llegar a pasar. Y por ahí como a mí en el pasado te preguntaste muchas veces ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué me sucede todo esto? Pero en realidad es Dios que te está preparando. Ok, porque Él no va a elegir a uno preparado. Ok, Él te está preparando porque te eligió. Fuiste elegido o elegida. Es por eso que estás pasando por todas esas situaciones negativas, fuertes, por ahí traumáticas, difíciles, de dolor, de sufrimiento. Ok, todo eso te está volviendo más fuerte. Te está volviendo más fuerte, así como me sucedió a mí. Entonces, hoy vamos a hablar de esto y del llamado. Te quiero hablar también. ¿Por qué? Porque había dicho antes del llamado. Porque hay muchas personas que son llamadas. Muchísimas. Pero pocos son los elegidos. Ok, entonces la gran mayoría de esas personas que son llamadas son personas que están completamente perdidas y no se dan cuenta del llamado. Ok, entonces son personas que están perdidas, son personas que no escuchan a la voz de su conciencia. Importantísimo escuchar la voz de tu conciencia, porque Él está ahí. Él está ahí, es Dios que te está guiando, es tu guía. Si vos actúas de consecuencia a esa voz que tenés al interno, que te habla, que te dice, no vayas por ahí, no hagas eso, no, eso no está bien, o sí, hacelo, te convendría hacer esto, lo otro, está ahí adentro tu voz, vos sabés lo que es. Es esa vocecita interior que te habla constantemente. Solo que la gran mayoría no sabe escucharla. Y yo también, lo mismo en el pasado hacía. No la escuchaba y hacía lo contrario. Es más, cuando la escuchaba, hacía lo contrario. ¿Entendés? Eso es ser necio. ¿Se entiende? ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, te está guiando. Es la voz de tu conciencia, tu voz interior que te dice por dónde tenés que ir. Sabe qué es lo correcto para vos y vos actúas de otra manera. Hoy me doy cuenta de eso y actúo de consecuencia. Si la voz de mi conciencia me dice eso, ¿qué es eso? Que yo así me voy a sentir bien,
si actúo de esa manera o que es el camino correcto, yo lo hago. Ok, antes por ahí actuaba, pero o no actuaba de esa manera, pero cuando la escuchaba dejaba pasar mucho tiempo. ¿Y qué pasaba? Que o me olvidaba o actuaba de otra manera. Entonces es importante que cuando escuches esa voz actúes enseguida, lo antes posible. Tiene que pasar el menor tiempo posible, tiene que ser rápida la acción. ¿Ok? La gran mayoría se queda en ese pensamiento y no va, y después se olvida y después actúa diferente. No, es enseguida. Es enseguida, porque por algo se te está presentando esa voz. Es tu vocecita interior que te dice qué es lo que tenés que hacer. ¿Ok? Entonces, volviendo al discurso de los elegidos. Los elegidos, que son estas personas que sufrieron, que pasaron por situaciones o que están pasando por situaciones fuertes, en donde se preguntan por qué me está pasando esto, y no saben y se sienten perdidos y no saben qué hacer, y por qué tanto dolor y por qué tanto sufrimiento, pero en realidad es una preparación. Ahí se está desarrollando tu carácter, ahí se está fortaleciendo ese carácter. Es de esa manera que se fortalece tu carácter. Y si pasaste por alguna situación difícil, te vas a dar cuenta que es así como te estoy diciendo, como te estoy hablando. Hay muchas veces que se nos presenta el llamado y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que estamos siendo elegidos. Entonces nos ponemos a pensar de una manera negativa, vibrando bajo, sintiendo tristeza, depresión, ansia, todas emociones y cosas negativas que te hacen simplemente estar mal, y nos preguntamos ¿por qué? En vez de preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Se entiende? Y es prácticamente eso. Es que simplemente sos o fuiste elegido. Y tenés que abrazar ese dolor, transitarlo, teniendo fe, con la convicción de que eso que está sucediendo es una bendición. Todo ese dolor y todo ese sufrimiento llegó para fortalecer tu carácter, para fortalecer ese carácter, y que después, una vez entiendas todo esto y puedas transitar, abrazar ese dolor, hayas crecido como nunca antes, porque atrás de ese dolor y de ese sufrimiento es que se encuentra el crecimiento y el aprendizaje. Ok, entonces una vez que sabes esto, tenés que estar tranquilo o tranquila de que eso que está sucediendo es para algo. Ok, entonces los elegidos son estas personas, y son personas que al mismo tiempo que pasan todos estos dolores y sufren, son las personas que actúan, que ponen el trabajo para crecer, para aprender, para superar y para ayudar a los demás. Porque se trata de esto. Siempre lo hablamos en otros videos, también lo dije. Se trata de dar para recibir. Hay que dar, actuar y operar desde el amor y dar. No perseguir y no querer siempre recibir. Okay, los elegidos son estas personas, y yo hoy lo entiendo que actúo de esa manera, hoy que actúo así y que me di cuenta y tomé conciencia de todo esto, es que me doy cuenta que esto funciona así. Tomé conciencia. Los elegidos son estas personas, son personas que sufrieron, son personas que o que están sufriendo, o que están atravesando dolor, que se están superando, que están creciendo, aprendiendo. Y en un pasado yo no lo veía y sufría y estaba mal y estaba negativo y decía ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y me empecé a preguntar ¿para qué a mí? ¿Para qué a mí? Y hoy me doy cuenta que con todo eso que me pasó, que tuve que pasar, que afrontar, que superar, me volví más fuerte, mi carácter se fortaleció, y es por eso que hoy trabajo en mí, que crezco personalmente, que me desarrollo y que trato de hacer lo posible para dar lo más que puedo.
porque entiendo que se trata de esto. Antes yo no era así, era negativo y perseguía y quería todo para mí, y no funciona así. No funciona así. Me di cuenta con el tiempo que nada me llegaba más que cosas negativas, nada bueno, persiguiendo y queriendo siempre tener y nunca dando nada o dando el mínimo indispensable. Y no se trata de eso, se trata de dar, se trata de entender que si superaste, que si tuviste que pasar dolor y sufrimiento y todas situaciones negativas, sos el elegido o la elegida. Ok, es Dios que te eligió, te hizo pasar o te está haciendo pasar por todo ese dolor y ese sufrimiento para que aprendas, para que crezcas y te fortalezas, y así tu carácter se va a volver más fuerte. Vas a entender todo esto que te estoy diciendo, y una vez que lo hayas superado, que estés más tranquilo, empiezas a recuperar esa paz interior, tomes conciencia de todo eso que tuviste que pasar, y te va a salir en automático querer dar a los demás. Ok, entonces se trata simplemente de esto. Hay muchísimas personas que como te decía, que están ahí, tienen el llamado, pero están ciegos, lo tienen adelante de su cara, y imagínate, puede pasar de un montón de maneras, como me pasó a mí con contenido de valor en las redes sociales, viendo un mensaje cuando estaba pasando un momento de dolor. Encontré un mensaje y dije, wow, es justo lo que estoy pasando yo. Y vos te preguntarás, ¿son casualidades? No existen las casualidades. Eso pasó justamente con algo que me estaba sucediendo, ese mensaje que yo estaba recibiendo en ese momento. Obviamente yo ya venía trabajando en mí, pero en ese momento recibí ese mensaje, lo pude recibir, y porque ya no estaba actuando desde el miedo. Ok, entonces pude recibir desde el amor ese mensaje, y entendí que era lo mismo que me estaba sucediendo a mí con un simple video de contenido de valor. Y dije, wow, hoy lo veo esto, hoy lo veo. Hoy que voy entendiendo todas estas cosas me doy cuenta de esto. Y me doy cuenta que no es casualidad, y no fue casualidad. Y si te apareció este video tampoco es casualidad, así como los videos anteriores. Es por algo. Es por algo que se te apareció eso, porque si no se te hubiera aparecido un video de cualquier estupidez, como hay en giro en las redes, en cualquier lado. Entonces, importantísimo que este llamado lo puedas ver, que estés despierto o despierta con atención, trabajando en vos, poniendo el trabajo, porque de esto se trata. Los elegidos son estas personas que ponen el trabajo en crecer, en superarse, en mejorarse, y al mismo tiempo dan, porque se trata también de ayudar, de dar. En otro video anterior también lo hablamos, y así te puede aparecer el llamado de un montón de maneras, que vos te sientas identificado o identificada, que se te aparezca una persona en tu vida y que te diga algo que está relacionado con lo que vos estás pasando, o una palabra de aliento, o que te ayuden en alguna manera. Se te puede aparecer de un montón de formas. El llamado está ahí, en la voz de tu conciencia, que te dice, seguí por acá, escuchá esto, seguí por allá, hacé esto. A mí se me presentó así, y yo entendí que tenía que seguir por ahí, por ese camino, desarrollándome personalmente, escuchando ese contenido. Y cada vez que lo fui, más andaba a interiorizar en eso, más me daba cuenta que tenía que ver conmigo, más me daba cuenta que ese contenido, que esas cosas, que todo lo que estaba ahí era para mí, estaba relacionado y yo me identificaba. Eso me estaba simplemente esperando, estaba ahí, y lo terminé atrayendo. Eso estaba ahí. Entonces es increíble cómo pasan a veces estas cosas. Te puede pasar de mil maneras distintas, con estas situaciones negativas que te están sucediendo, con este dolor, este sufrimiento que sentís, con esta pregunta que te haces de por qué y no de para qué. Se te puede aparecer en un montón de maneras. Hay que saber abrir los ojos. Lo que pasa es que la mayoría no lo sabe hacer. Evitan por miedo, por esto, por lo otro. Pasan de largo, no quieren mirar eso, no quieren hablar de esa situación,
no quieren mostrarse tal y cual son, no quieren sacarse la máscara, no quieren decir la verdad, no quieren sufrir, no quieren poner el trabajo para cambiar su vida. Esos son los clásicos llamados, pero que no son los elegidos. ¿Ok? Y así hay un montón. Hay un montón. Los elegidos son los que después ponen el trabajo, siguen adelante, están despiertos, atentos a ese llamado y actúan de consecuencia, ponen el trabajo, pasan por ese dolor, pasan por ese sufrimiento, aprenden y después dan a los demás para poder ayudar. De esto se trata, de esto es de lo que quería hablarte hoy. Espero que se entienda el mensaje. Está así un poco relacionado con el video anterior, pero si no lo viste, anda a verlo. Pero creo que era importante decírtelo, lo tenía ahí y quería decirlo, quería hablarlo, porque a mí me sucedió, yo me di cuenta de este llamado y gracias a Dios pude actuar de consecuencia, pude despertarme, salir de toda esa vida de porquería que tenía. Ese llamado yo lo vi también estando en un calabozo acá en Italia. Vi ese llamado y me preguntaba ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y después me di cuenta para qué me estaba sucediendo eso. Era para cambiar mi vida. Era para dejar atrás los más de 20 años de droga, para dejar atrás ese entorno tóxico, para dejar atrás toda esa vida de porquería que me estaba matando lentamente. Y yo creía que me estaba sanando porque estaba tapando, que me iba a sentir bien de esa manera, y en realidad estaba en un abismo, cada vez más hundido en las tinieblas, porque es una vida oscura, es una vida triste, es una vida depresiva, que no se la deseo a nadie. Y si estás pasando por esto, tenés que saber que es posible salir, que se puede, que así como yo pude, vos vas a poder también. O si tenés un familiar o alguien, se puede salir. Entonces yo estoy acá para esto, para darte fe y decirte que si yo pude, después de tantos años y después de todo lo que me pasó, y terminar tocando fondo de esa manera y de muchas maneras más, pero creo que era importante decírtelo. Si no estás en drogas, tenés otros vicios, alcohol, cigarro, juego, pornografía, cualquier cosa que te suceda, problemas, si sos una persona negativa que se vive quejando, que no puede ver lo positivo, todo se puede solucionar. Hay una sola cosa que no se puede solucionar. Entonces tenés que simplemente estar atento o atenta a ese llamado, porque puede ser que vos también seas el elegido o la elegida. Simplemente tenés que prestar atención, abrir los ojos, despertarte y actuar. Como te decía, actuar, tomar acción, que es lo que la gran mayoría no hace. Siguen en esa vida como si nada. Y yo no lo puedo entender, porque el llamado es tan evidente. Pero hoy me doy cuenta que no todos lo ven y que no todos son los elegidos. Es por eso que tantas personas, aunque si tienen la evidencia delante de la cara y vos les decís las cosas, no van a entender y no van a cambiar su vida, porque simplemente está ahí el llamado y no se dieron ni siquiera cuenta. No son los elegidos. Hoy me doy cuenta de esto. Entonces, atención a esto, poner el trabajo, dar. ¿Ok? Espero que este mensaje te haya servido, que te sea útil, y nos estamos viendo en el próximo video.